tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Cada año que empieza, cuando empieza el frío, también cada año que empieza cuando hace calor, pero principalmente en invierno, hablo acerca de las muertes evitables, todas absolutamente evitables por inhalación de monóxido de carbono, este gas asesino, silencioso, conocido como el enemigo invisible, puede estar en nuestros hogares y no darnos cuenta. Cada año, como dije, 200 personas mueren, pero más de 1000 personas quedan intoxicadas por el monóxido de carbono, este gas que se produce por la combustión incompleta de la nafta, del querosén, del gasoil, de la leña, del carbón, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta por qué, porque no se percibe, no se huele, no irrita los ojos, no tiene gusto a nada. Es distinto al gas natural, que está odorizado artificialmente con un metano, con un gas, para que nosotros podamos percibir ese olor a gas y nos damos cuenta rápidamente cuando hacemos una hornalla, la abrimos y enseguida sentimos el olor clásico del gas. Pero con el monóxido no pasa esto. Cuando tenemos un artefacto que anda mal, cuando tenemos un brasero dentro de casa que anda mal, cuando tenemos un generador eléctrico, o mejor dicho, para generar electricidad, produce estos gases y si lo tenemos adentro de casa puede provocarnos la muerte. Si vemos la llama que está de color amarilla o anaranjada, seguramente esos quemadores funcionen mal y están produciendo monóxido de carbono. Nuestro organismo, nuestros glóbulos rojos que transportan el oxígeno, tiene especial apetencia entre elegir el gas natural o el oxígeno o el monóxido de carbono, prefieren siempre echarle mano al monóxido de carbono. Vale decir que si hay oxígeno en el aire y monóxido de carbono, nuestro organismo va a optar por transportar el monóxido de carbono. Y entonces no tenemos oxígeno en el cerebro. Nuestra sangre circula, pero no tiene oxígeno. Entonces los primeros síntomas que vamos a tener es mareo, dolor de cabeza, por ahí tenemos pérdida de conocimiento, náuseas, podemos tener vómitos, llamar al médico y decir que nos sentimos mal. Y el médico puede venir o podemos ir a una guardia y nos dice, sí, pero debe ser un estado gripal o ¿qué comió ayer? Por eso también esta intoxicación se llama la gran simuladora. Afecta a un músculo que es el corazón. ¿Y qué puede pasar? La persona puede sentir dolor en el pecho, puede tener un infarto, puede tener un ACV, puede morir, puede tener un ataque de epilepsia, justamente por la inhalación de monóxido de carbono. Por eso es importante, independientemente de que usted tenga una casa nueva o una casa vieja, de revisar cada año que comienza el invierno, revisar los artefactos que pueden provocar monóxido de carbono. Las estufas, los caloventores, los tirobalanceados. Y obviamente nunca tener adentro de un dormitorio una estufa a gas, si no es un tiro balanceado o en un baño y que tenga ventilación al exterior. A veces uno dice, bueno, mi casa es nueva. La verdad que no, los aparatos son nuevos, pero sin embargo, quizás durante la temporada pre-invierno, durante el invierno, algún pájaro, alguna paloma fue anidando dentro de ese tubo de circulación que permite el recambio de salida de monóxido y la entrada de oxígeno, quizás no permita que ingrese el oxígeno necesario y usted se va quedando dormido y no puede reaccionar porque no se da cuenta que le está pasando. Por eso se llama, no hay ninguna muerte que sea dulce, pero se llama la muerte dulce justamente por esto. La revisión anual es mandataria, pero no nosotros tenemos que revisarlo, sino tiene que ser un gasista matriculada. Y a veces compramos algún artefacto y para ahorrarnos, como se dice vulgarmente, unos pesos o un mango, lo queremos instalar nosotros, o un amigo, o un vecino que dice, no, deja, Carlos, te lo instalo yo esto, es una papa. Y sin embargo estamos así cometiendo un asesinato de nuestra familia, nos estamos inmolando nosotros mismos. Por eso les pido a todos ustedes que están escuchando que tengan muy presente que el monóxido existe, que la mala combustión de materiales, la combustión incompleta puede provocar este tipo de situaciones y el uso prohibido, le diría, prohibido, de hornallas o el horno para calentar un ambiente. Esto no se debe hacer. Los más susceptibles, como siempre, los chiquitos y los adultos. En el medio, aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, pacientes trasplantados, pacientes cardiópatas, pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, etcétera, etcétera, son los más vulnerables. Ahora, si yo entro a una casa, voy a su casa y usted está tirada en el piso y no huelo nada y pienso que tiene una estufa que está quemando mal porque me doy cuenta que en la pared está negra y el techo veo y está negro, lo primero que tengo que hacer es abrir las ventanas para poder ventilar ese ambiente, tratar de despertarlo y si usted no reacciona o está poco confundido, inmediatamente llamar en la Ciudad de Buenos Aires al 107 para que vengan a auxiliarnos y usted seguramente recibirá oxígenos.
Hay personas que se recuperan totalmente de esta situación. Hay personas que quedan con secuelas, y uno puede ver por la calle a veces una persona que dice, mira, tuvo un problema neurológico, tuvo una ACV. Quizás esa persona estuvo intoxicada con monóxido de carbono y en el peor de los casos, la muerte por inhalación. Y esto atraviesa a todas las clases sociales. Le pasa a la persona que está en una villa de emergencia y que pone un brasero con carbono, con leña para calentar a los chicos, o le pasa a una persona que vive en un country con una casa nueva, enorme, con artefactos totalmente nuevos y de buena calidad y de buena marca. Nunca inventar conexiones, utilizar tubos corrugados o mangueras de plástico para regar el jardín. Tengamos presente esto, no quiero que en Argentina muera una persona más por inhalación de monóxido de carbono. Cada año lo repetimos y cada año pasa. Con la simple apertura de una ventana, unos 5 centímetros, 10 centímetros, es preferible que entre, como se dice vulgarmente, un chiflete de aire y poder taparnos, colocarnos un buzo, un polar, una frazada más y poder dormir tranquilos. Bueno, dicho todo esto, gracias por escucharme, por supuesto. Tenemos aquí en el estudio un invitado, una persona especial que conocí hace muchos años, el doctor Marcelo Ballesteros. Siempre fui prudente con las preguntas que le hacía y él fue siempre muy medido con sus respuestas también, a pesar de la confianza que teníamos. ¿Por qué? Porque él fue médico de los presidentes argentinos, del doctor Duhalde, de la Rúa, bueno, no los tengo acá, pero ahora se los voy a contar, y él nos va a contar qué es ser médico presidencial, la responsabilidad enorme de manejar la salud de un presidente. ¿La salud es un secreto de Estado o debe ser público todo lo que sucede con un presidente? Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vaya. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es Ecogear. Ecogear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa Ecogear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con Ecogear. Ecogear, naturalmente bella. Próbalo vos también. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Algo que hemos tenido este tiempo con el doctor Marcelo Ballesteros ha sido siempre prudencia y mantener el secreto médico. Con Marcelo nos conocemos hace tiempo, pero como decía recién, uno es muy prudente con las cosas que pregunta porque sabe el compromiso que existe cuando uno atiende presidentes y además el secreto médico que es válido también entre nosotros y en este caso, bueno, con Marcelo que te he bombardeado muchas veces, pero siempre con absoluto respeto y sabiendo la responsabilidad que tiene. Vos fuiste médico de la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y renunciaste ya con la gestión de Mauricio Macri, que también estuviste a cargo de médica presidencial. Bueno, historias tendrás un montón, pero vamos a preguntarte primero, ¿cómo llegaste a ser médico de Unidad Médica Presidencial? Bueno, Unidad Médica Presidencial en realidad no existía en este país, al contrario de los países más desarrollados del mundo. Simplemente existía un médico que era el médico de confianza de los presidentes. Entonces, cuando sube el presidente de la Rúa, lo cita al doctor Marcelo Muro, que era quien estaba en el SAME, como médico personal, y él, con un grupo de médicos, entre los cuales estaba yo, nos llama como técnicos, cada uno con su especialidad, como para formar un equipo para atender al presidente. Yo en ese momento era jefe de guardia del Hospital Güemes de Aedo, especializado en accidentología y cirugía de emergencia, politraumatismos, accidente de tránsito, herido de bala, etc. Y así había otros colegas con distintas especialidades. Entonces se formó la Unidad Médica Presidencial, que en ese momento dependía del SAME. Con el correr del tiempo por temas operativos pasó a ser del Ministerio de Salud de la Nación y finalmente de Presidencia de la Nación. La Unidad Médica Presidencial la fuimos modificando, se fue adaptando. Al principio era una cobertura nada más que en Capital Federal y el médico presidencial lo acompañaba al presidente o no, cuando en realidad no se tenía muy en cuenta que la salud de un presidente es una cuestión de Estado. Como su seguridad, la salud es exactamente igual porque los presidentes pierden libertades, porque tienen la responsabilidad de que si les pasa algo en su salud, se altera la política y la economía de un país. Bien, ¿a vos te elige el presidente o el presidente ya tiene impuesto que el doctor Ballesteros, su equipo, va a ser el médico presidencial? No, eso puede ser variable de acuerdo al presidente. O sea, la Unidad Médica Presidencial es un equipo de médicos con ciertas características, por supuesto la confianza del médico presidencial, que puede o no tenerlo. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque uno cuando, como médico, uno entra en la intimidad del paciente, ¿no? Independientemente de quién sea, como yo digo, puede ser el presidente, puede ser el pisero de acá a la esquina, o puede ser un trapito, o puedo ser yo, todos somos pacientes. Pero uno al médico le cuenta muchas cosas. ¿Sentiste que a través de los presidentes tenías confianza con ellos? ¿Confiaban en vos? ¿Confiaban en tu unidad médica? En realidad un presidente es un político y el político no está acostumbrado a delegar y no está acostumbrado a confiar plenamente en muchas situaciones, y menos con su salud. Lo que pasa es que tiene un problema, no sabe de salud. Entonces son abogados o quien sea, entonces no saben de salud. Entonces tiene que confiar nada más ni nada menos que su salud y la de su familia a alguien. Entonces tiene que ser una persona que tiene que tenerle plena confianza. Yo imagino también, te pregunto así con palabras por ahí común para la gente, imaginemos que yo mañana soy presidente. Tengo amigos que me atienden y me dicen, no, mira, la Unidad Médica Presidencial es el doctor Ballesteros. ¿Tuviste así encontronazos con algunos otros médicos personales de los presidentes? No, porque en realidad se dio de que, por ejemplo, el médico de la Rúa, que pasó a ser en el momento que él sube de presidente, es con quien formamos la Unidad Médica Presidencial. Luego el médico de Duhalde llegó y dijo, no, acá está la Unidad Médica Presidencial. Pues, bueno, teóricamente, cuando termina una presidencia, uno tiene que ofrecer irse, porque la Unidad Médica Presidencial no es personal de planta. Es personal, justamente está hecho porque puedes venir vos como presidente y decir, el doctor Rodríguez es mi médico, y el doctor Rodríguez puede decir, estos médicos están capacitados, formados. Por supuesto que nosotros tuvimos que formarnos. En su momento la Casa Blanca nos dio el Capital Program, como algunos somos fellow del American College, por contactos con el médico en aquel momento de Bush. Entonces nos dieron el Capital Program de ellos, lo tradujimos, lo adaptamos aquí. Entonces los médicos de la Unidad Médica Presidencial durante años hemos
adquirido una especialización, también hemos hecho cursos internacionales. Entonces puede ser que el médico diga, bueno, estos médicos están formados, especializados en esto, porque es una medicina completamente distinta, no es una operatividad distinta. Claro, vos cuando sale un presidente, ¿siempre va un médico acompañándolo de la unidad médica? Claro, el presidente no puede moverse, no puede estar sin un médico cerca o la custodia cerca. Si pasa eso, se está haciendo algo que está mal. El presidente, a mí me ha tocado viajar con presidentes en aviones de 6 plazas. Entonces, uno, volviendo a tu pregunta de la confianza, uno tiene que ser de plena confianza, porque uno está ahí, no solamente está para la salud, pero escucha absolutamente todo, desde cosas sin importancia hasta cosas de máxima importancia. Obviamente son cosas que uno se va a llevar a la tumba. Entonces, pero tiene que haber una plena confianza. Y el problema está cuando sube un presidente que no tiene médico personal, entonces puede haber un resquemor a quién es honesto, claro. Y quién es este que se sienta al lado mío y que tiene que estar en la habitación de enfrente mía por si pasa algo y tiene que venir en la camioneta mía. Entonces, eso... ¿Vas a la casa inclusive? Es que al estar, por ejemplo, un presidente viaja y si tiene una casa en el interior, uno tiene que estar en esa casa o en el hotel que está a 30 metros. Entonces uno pasa a ser como una relación hasta familiar. Claro. Es familiar, incluso se tiene que ocupar también de la salud familiar e incluso a veces está en situaciones intrafamiliares, claro. Como un médico de familia. Y contame, esto es un poquito ya de curiosidad, una persona que te haya impactado por la importancia que le da a la salud de los presidentes. ¿Quién te pareció que jerarquizaba la salud? Cuidado. Dentro de los presidentes. Sí. Y a mí me pareció, tal vez, bueno, un poquito influido por el tiempo transcurrido, la doctora Cristina Kirchner. Interesada por los temas, sí, por los temas de salud. Sí, sí. Ahora, cuando sale un presidente, por ejemplo, para hacerse un estudio, porque esto una vez creo que lo vi o lo leí de la Unión Médica Presidencial de los Estados Unidos, cuando sale un presidente a hacerse un estudio a un hospital, un sanatorio, ¿siempre le acompaña una ambulancia? Al presidente tiene que acompañar a todos lados una ambulancia. ¿Siempre una ambulancia? Siempre. Si va a la casa de un hermano, se llama cápsula presidencial, va a la custodia y la ambulancia, cierra la cápsula. No puede estar sin ambulancia un presidente, ¿no es cierto? ¿Y el trato con los presidentes de Argentina? Pasaste por muchos presidentes, sí. O sea, ¿es fluido o es un poco distante? Depende la personalidad de cada uno y el momento de cada uno, pero en realidad el presidente es un ser humano. Obvio. Que cuando llama al médico no es el presidente. Claro. Por lo menos a mí me pasó eso. Para el presidente es el médico que viene y para el médico es un paciente más. Es otra medicina con respecto a tomar ciertas precauciones, ¿no es cierto? Hay todo un programa escrito. Claro. Que en cada movimiento del presidente hay una inteligencia previa, se chequean los hospitales, las rutas, etcétera, se trabaja junto a seguridad y a ceremonial. Incluso hubo más de una ocasión que nosotros desaconsejamos la realización del viaje, diciendo que, por ejemplo, no había posibilidad en esa zona de evacuación sanitaria y el viaje no se hizo. O sea, ustedes van antes por ahí para digamos, hacer una supervisión de la zona. Hay que hacer una previa de todo, del clima, de la zona de la vacunación, de los hospitales que están ahí, qué profesionales hay, el hospital A, el hospital B, por si el hospital A justo hay un atentado o un evento, o pasó algo, o un piquete en la ruta que no deja llegar. Entonces, es todo un programa de cobertura del presidente en todo momento. Bien, yo la verdad que te voy a confesarlo acá, alguna vez te he pegado, por así decirlo, con el tema de la comunicación. ¿La comunicación de los problemas de salud del presidente dependen de ustedes de una médica presidencial o depende de otra entidad dentro de la presidencia? Bueno, hay un problema que no está... un gris. Hay un gris porque no está legislado. Sí se normatiza de acuerdo a cada presidencia. Por ejemplo, en alguna presidencia nosotros éramos los encargados de hacer el comunicado médico y en alguna otra habla el vocero. Claro, porque digo yo, hay temas por ahí de salud que son banales, como puede ser que un presidente vaya a hacerse un chequeo cardiovascular, como debería hacerse todos los años, y entonces al no decir nada eso genera una serie de correos, de cosas falsas quizás, que tiene esto, que tiene aquello,
pero es como que no hay una comunicación clara de la salud de los presidentes. En realidad, por lo menos, bueno, nosotros pensamos que siempre hay que comunicar, es más, se debe comunicar y se debe decir la verdad. Los periodistas y los comunicadores siempre se enojaron con nosotros por lo escueto de la información. ¿Por qué hay que decir la verdad? Porque la verdad va a surgir, de una u otra manera. Si un presidente se golpea y se fue y se hizo una tomografía y se quiere mantener todo, el camillero que lo llevó o el que hizo la tomografía le va a decir a la esposa y va a surgir. Y así todo. Lo que pasa es que hay que ser, hay que ser preciso. Entonces, por más que suene escueto, hay que ser preciso. ¿Preciso por qué? Porque si uno amplía demasiado hablando de la patología, se puede malinterpretar y se pueden tomar cosas de la patología que en realidad el presidente no está sufriendo. Incluso si uno da conferencia de prensa o reportajes, puede haber preguntas no claras o respuestas en el momento no clara, que es muy distinto a escribirlo, y eso puede llevar a conjeturas, puede llevar a falsas noticias, y la responsabilidad es terrible. ¿Por qué? Porque una cosa es que un presidente tenga algo que no sea muy complicado o que sea complicado pero salió, y otra cosa es que un presidente se suponga que tenga un problema que sea preterminal o terminal, o sea que se va a morir. Entonces ahí cambia la economía, cambia la política, cambia todo, cuando tal vez el presidente no esté padeciendo esa gravedad. Claro. Incluso es complicado porque la salud puede hacer débil a un presidente, entonces si no se comunica bien, o sea, hay que comunicar bien, y si es débil porque su salud es débil y puede tener desenlaces malos, bueno, debe ser comunicado. Como pasó recuerdo con Mitterrand, que era un cáncer de próstata, que lo comunicaron después de muchísimo tiempo. Sin embargo, en el otro lado, estaba pensando mientras hablaba, Santos, que dijo que tenía un cáncer de próstata, se mostró en público al poco tiempo y comentó que se iba a operar de próstata, y también sirvió como para humanizarlo, por así decirlo, bajarlo a tierra como el común de los mortales, y que además sepamos lo que tiene, porque me imagino que yo visualizo un caso difícil para mí que tuviste, y para mí que hubo mucho ruido en la comunicación, fue el caso de Cristina Kirchner con su glándula tiroides. Creo que eso fue una cosa compleja para entender. Yo como médico no lo entendí perfectamente, y seguramente los periodistas que no hacen salud también se confundieron bastante en los diagnósticos. Pero creo que ahí la comunicación, no sé si la manejaron ustedes, me parece que no, porque era un vocero presidencial, y creo que se confundió mucho a la población. Bueno, ese es un ejemplo de que, bueno, ese fue un problema que había un diagnóstico que solamente en el 2% de posibilidades podía ser que ese diagnóstico no lo fuera. El 98% sí lo era. Si no se comunicaba, iban a decir que se ocultó un 98% de lo que tenía la presidenta, cuando en realidad cayó en el otro 2%. Claro. Entonces, bueno, por supuesto que esa función se hizo ver por 5 patólogos, no es que uno va y va a decir tiene tal cosa porque lo vio una sola, no. Todo se chequea, por lo menos en nuestra época, se super chequeaba, y recién ahí, lo que pasa es, bueno, vos lo entendiste, pues sabés que medicina 2 más 2 no es 4, acá cayó un falso positivo, se llama, era el 2%. Pero ojo con la comunicación, porque si después surgía que no se había comunicado algo que tenía el 98% de posibilidades de serlo, y lo era, iban a decir que había ocultamiento de la información. Es muy complejo. Sí, de todas maneras, también nosotros hemos observado pues esto no está, en la facultad no te lo enseñan, esto es una medicina aparte. Por ejemplo, al presidente lo puede debilitar justamente o injustamente, porque tal vez lo que tiene no es tan grave como suponen los opinólogos, que lamentablemente hay muchos colegas nuestros que opinan antes del resultado de una autopsia o antes de un comunicado. Entonces, ¿qué pasa? También se vio una cuestión que es al revés, porque siempre la gente trata o piensa de que se ocultan las cosas. Por ejemplo, yo había leído y después lo observamos nosotros, que cuando un presidente tiene un problema de salud cortito, le sube la imagen, tiene imagen positiva. O sea que es todo muy, muy complejo. Entonces, de la forma que hay que comunicar, si comunicas de más o de menos, la vas a complicar. Bien, la relación con los presidentes era directa, o sea, vos podías levantar un teléfono o llamarte ellos directamente a vos, o tenés muchos intermediarios en el eslabón ese. En realidad, el médico presidencial, sea de quien sea, ya voy a salir yo del medio,
tiene, y si no lo tiene está muy mal, vía directa. Te llaman. El presidente llama, bueno, a mí me pasó infinidad de veces, le paso con el presidente, le paso con la presidenta, y a la vez, si el médico presidencial quiere hablar con el presidente, tiene prioridad absoluta. ¿Vos lo podés llamar? Por supuesto. ¿Has llamado? Y ahora te pregunto así, ya casi Sí, coloquialmente. los presidentes no tienen celular, o sea, uno llama al secretario. Claro, Pasame con el presidente. Siempre me pregunté qué llevan los presidentes en el bolsillo. O sea, si llevan plata o no llevan plata, los documentos. Viste, esa cosa que me está acostumbrado de toda la vida. Y siempre pensé, ¿qué llevará en el bolsillo? ¿Llevará plata? ¿Pagará algo? Bueno, yo no sé si llevará... ¿Hace la mague? No sé. Porque uno está acostumbrado a Yo nunca a había un pagar. presidente en algún momento ir a pagar. Nada. Pero yo creo que no llevan plata, celular seguro, lo llevan los secretarios privados, están permanentemente al lado. Y si el médico presidencial llama al secretario pasando con el presidente, tiene prioridad uno. ¿Te ha pasado que terminó la gestión algún presidente y seguiste en contacto con él, o te ha llamado, lo has llamado porque generaste una buena relación, un buen vínculo, o te ha consultado por algo ya personal, de su familia, posterior a la presidencia? A mí no me ha pasado, o sea, por lo menos así de una forma seguida. No me ha pasado, lo cual no quiere decir de que uno corte la relación. Simplemente hay que ver los mecanismos que también juegan en la mente de un presidente posterior. ¿Te genera mucho estrés ser médico presidencial? De absoluto. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Sentiste una especie de alivio, sacarte una mochila de piedras? No por la parte médica. No por la parte médica. La parte médica para mí atender a un presidente es lo mismo igual que atender a cualquiera, sí, por por cualquiera, pero sí por la parte de disponibilidad. De uno no puede no estar localizable. ¿Pero estuviste cuántos años vos? 16 años. Y ese momento... Más fuerte es cuando me tocó llegar a los cargos jerárquicos más altos. Pues se nos fue el tiempo, te seguiría preguntando cosas, te voy a preguntar fuera de aire, ¿cómo vio tu familia todo esto? Porque debe ser un tema importante. Bueno, gracias por haber venido, Marcelo. No, gracias a vos por invitarme. Nos vemos como siempre el jueves 19 horas aquí en Telexis Mujer la semana próxima. Muchas gracias por acompañarnos, muy amables. Medife me cuida.